Muy buenas noches. La semana pasada dábamos la información de que ha creado revuelo el hecho de que el Banco de Reservas estuviera creando una compañía de seguridad con el personal que ha laborado en el banco durante muchos años. El personal se quejaba de que le estaban obligando a firmar un contrato mediante el cual se les transfería a una entidad de guachimanes donde sus condiciones de trabajo, decían ellos, podría cambiar y solo ellos perderían. Pero además, el contrato que ellos firman no dice en ninguna parte que la nueva entidad que se está formando tenga algo que ver con el Banco de Reservas. Después el banco aclaró que se trata de una compañía que es propiedad del Banco de Reservas y que los empleados van a mantener las mismas condiciones de trabajo que tenían con el banco, los que pasen a la compañía de seguridad. De todas maneras, cuando consultábamos si el banco puede, sin violar la ley, dedicarse a otro tipo de actividades no bancarias, nosotros recibimos una información que nos cayó como una bomba en los oídos, que fue de un funcionario del Banco de Reservas. Él nos decía, el problema del banco no es este, porque esa compañía puede ser rentable y no viola nada, es una compañía propiedad del banco y no hay ningún inconveniente. El problema fundamental del banco es que tiene un plan de pensiones, de repartos, que constituye una verdadera carga y eso afecta la calificación del banco. Pero, ¿qué ocurre? En el Banco de Reservas se ve quizás un poco más grave porque se trata de una entidad bancaria y las calificaciones de los bancos dependen de sus carteras, de la productividad de sus carteras y obviamente un plan de pensiones donde se saca más que lo que se entra es una carga onerosa, principalmente para un banco. Ahora, ¿qué pasa aquí? No solo en el Banco de Reservas hay ese tipo de plan de pensiones que son una verdadera locura. En octubre del año 2012, apenas meses de que llegara al poder el presidente Danilo Medina, él emitió el decreto 616-12. Ese decreto prohibía a todas las instituciones del Estado, no importa si eran financieras, no financieras, si eran bancarias, si eran descentralizadas, centralizadas o como fueran, prohibía que usaran fondos de esa institución para cubrir los déficits de estos planes de pensiones. Para que ustedes puedan entender, por ejemplo, aquí tenemos, entre otros, tenemos el Banco Central, tenemos la Superintendencia de Bancos, tenemos la Junta Central Electoral, tenemos el Congreso Nacional, tenemos la Suprema Corte de Justicia, tenemos el propio Banco de Reservas, donde la gente sale pensionado con una gran cantidad de dinero y lo que aporta son cheles. Por ejemplo, para usted pensionarse en el Congreso, tengo entendido que con 2 periodos que dure como diputado o como senador, 8 años, usted se va con una pensión que está cerca de los 200,000 pesos mensuales. Pero ¿cuánto aportó usted a ese plan durante esos 8 años? ¿Cuánto aportó? En el caso de la Suprema, tengo entendido que con ser juez de la Suprema por un día, usted se retira con una pensión de casi 200,000 pesos hereditaria. Ni hablar de todos esos planes. En el Banco de Reservas, por ejemplo, hay personas que cotizaban 20,000 pesos mensuales durante 2 o 3 años y que se fue con una pensión cercana a 1,000,000 de pesos de por vida. En la Junta Central Electoral, usted dura 2 periodos, es decir, 8 años como miembro de la Junta y usted se va con una pensión de 200,000. Recordemos el caso de la Superintendencia de Bancos. Ahí también hay ese tipo de plan de pensiones de reparto. ¿Qué es el plan de pensiones de reparto? Bueno,
usted va aportando y después le toca que de alguna manera esa institución le devuelva lo que usted aportó. Pero si usted no aportó lo suficiente para que a usted se le devuelva una millonada, ¿cómo y de dónde le van a devolver esa millonada? Entonces, ese decreto que emitió el presidente, el 616-12, ha sido letra muerta. Eso no se cumple en ninguna parte, a pesar de que ese decreto dice que prohíbe que las instituciones cojan dinero de su presupuesto o de cualquier parte para subsidiar ese plan. Y dice que esos planes de pensiones deben sustentarse exclusivamente de lo que el trabajador aportó cuando era miembro de la institución. Pero eso es letra muerta, eso no es verdad. No es verdad que en el Congreso, en la Suprema, en la Cámara de Diputados, en la Superintendencia de Bancos, en el Banco Central, en el Banco de Reservas, la gente está recibiendo en función de lo que aportó. Sencillamente, ese es el mejor negocio del mundo. Usted aporta cheles y se retira cobrando miles y miles. Y así no hay absolutamente, no hay ninguna institución, ningún plan de pensiones que pueda sustentarse en sí mismo. Ojalá que el gobierno decida que ese decreto que fue de octubre del 2012, que se ejecute y que esos planes de pensiones no continúen perturbando incluso la calificación de los bancos. Muchas gracias y buenas noches.